Seguimos revisando algunas estrategias para nuestra intervención, para nuestro programa de estimulación. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre la estimulación cognitiva de los procesos de pensamiento, procesos mismos que muy probablemente muchos y muchas de ustedes van a desarrollar en sus programas. Y, y bueno, les voy a mostrar algunas de las técnicas más frecuentes y además de todo las clasificaciones de estas técnicas. Y bueno, los componentes de pensamiento cognitivo que vamos a revisar o de los procesos de pensamiento que vamos a revisar en este material son los siguientes, son la categorización, son el razonamiento, las funciones ejecutivas y la creatividad, ¿ok? Y bueno, aquí algunos de los componentes que lo integran, ¿no? La categorización, la adquisición de conceptos y la relación entre conceptos, el razonamiento, la abstracción de similitudes y diferencias, el razonamiento analógico, razonamiento lógico y la resolución de problemas. Las funciones ejecutivas tenemos varios componentes, la iniciativa, organización, planificación, flexibilidad, juicio y toma de decisiones, y sobre creatividad, la fluidez, flexibilidad y originalidad. Bueno, partamos por la categorización. Esta la entendemos como la capacidad que nos permite ordenar, organizar y clasificar la información que obtenemos de nuestro entorno en función de una serie de criterios o características. Y bueno, hay como varios componentes que lo integran, ya habíamos mencionado algunos, ¿verdad? Desde las dimensiones perceptivas básicas, como forma, tamaño, color, categoría, a la que categoría semántica pertenece, la jerárquica, a qué categoría supraordinada u subordinada pertenece, y otros como el mismo uso, utilidad, mismo origen, precedencia, mismo material, etcétera. Veremos algunos ejemplos ahora. Eh, bueno, sobre la adquisición de conceptos, para este tipo de actividades se realiza una presentación de fichas, tablas y o láminas informativas. Se presentan también fichas o láminas que presentan determinada información que se ofrece al sujeto a título informativo. También para la búsqueda de información en diccionarios, en libros especializados, por ejemplo, quién fue Hazaña, quién fue Cristóbal Colón, quién fue Benito Juárez. Para la búsqueda de información en periódicos, el sujeto debe buscar una información concreta en anuncios de automóviles, de venta de pisos, el horóscopo, cartas de lectores al director, el horóscopo, una noticia determinada en periódicos, etcétera. Para la búsqueda de información de las páginas amarillas en guías de teléfono, el sujeto debe buscar una información concreta sobre el número de teléfono, compañía, oficinas o cajas de ahorro, restaurantes, etcétera. Y para la búsqueda de información en guías de programación, el sujeto debe buscar información relacionada con la TV, programación infantil, documentales, etcétera. Y bueno, sesiones informativas y de debate. Estas, por ejemplo, las páginas amarillas o las búsquedas de información en guías de programación de TV, bueno, a mí de manera particular me resulta como muy curioso porque me parece que no es algo que se siga haciendo, ¿no? Bueno, hace algunos años, ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero hace algunos años, aparte de que la sección amarilla la teníamos en todos los hogares, también existían como estos cuadernillos con la programación de la TV, ¿no? O sea, de todos los canales, había ahí como una guía de la programación, que ya no existe porque las nuevas formas de ver televisión, pues ya nos exige otro tipo de servicios. Bueno, aquí hay unos ejemplos de láminas, tablas informativas, ¿ok? Tenemos aquí estos que pueden trabajarse como una secuencia de escenas para construir una historia, ¿ok? Lo mismo para las notas musicales. Láminas de descripciones, por ejemplo, se les muestran láminas como estas, ¿no? Se les muestran dos figuras de frutas, de objetos, y se le pregunta qué es y para qué sirven los objetos que están señalizados, ¿ok? Bueno, también otros ejemplos de descripciones de acciones. ¿Qué están haciendo estas personas, por ejemplo? Y bueno, ahí la persona tendrá que responder, ¿no? Durmiendo, trabajando, es como pagando, ¿no? O algo por el estilo. Ahí caminando, divirtiéndose, desayunando o sirviendo, dependiendo. Y bueno, dime para qué sirven los objetos que aparecen en la lámina. Ahí tenemos un calcetín, un teléfono, una veladora, o una vela más bien, un reloj y una llave. Más láminas de descripciones y definiciones. Eh, Estas son muy interesantes porque a menudo resultan como muy complejas para algunos pacientes cuyo pensamiento lógico no lo tienen bien estructurado. Preguntas del tipo, ¿la silla sirve para sentarse? Y bueno, ya deberá decir verdadero o falso.
La silla sirve para leer, la campana suena, la campana lee, la campana ríe, los vestidos se ponen, los vestidos andan, las manzanas se comen, las manzanas nadan, las botellas se abren, las botellas andan, los pájaros vuelan, los pájaros pintan y ya, bueno, cada persona deberá elegir una respuesta lógica. Bueno, sobre relaciones entre conceptos se define como la capacidad para organizar los conceptos según criterios de clasificación previamente especificados. Bueno, tenemos tres tipos de ellos: seriación, en las que el sujeto tiene que ordenar los estímulos que se le presentan según un criterio o concepto previamente establecido por el instructor. Por ejemplo, ordena las siguientes palabras de menor a mayor peso. Ordena las siguientes palabras. Bueno, el emparejamiento, el sujeto tiene que relacionar dos o más conceptos que se hayan separado espacialmente, uniéndolas mediante líneas o rodeándolas, según un criterio o concepto previamente establecido por el instructor. Y en la clasificación, el sujeto tiene que agrupar los estímulos presentados con base en un criterio o concepto previamente establecido por el instructor. Bueno, ahí tenemos ejemplos, ¿no?, de seriación. Si se dan cuenta, son de distinto tamaño y debe de hacer un orden con base en ello. Esto ya lo conocen ustedes porque me parece que han hecho desde años anteriores en otras materias ejercicios como la prueba Monterrey, ¿no?, en la que se tiene que hacer un ordenamiento por tamaño. Sobre el peso, ordenar de menor a mayor peso las siguientes palabras: reloj de pulsera, casa árbol, anillo, elefante, taburete, persona, mesa, pluma. Ese se los dejo de tarea, por la que puedan pausar el video y poder responder a este ejercicio. Muy interesante. Bueno, también tenemos otra de asociación, emparejamiento. ¿Qué come cada uno de esos animales? Bueno, ahí debemos seleccionar, ¿no?, o más bien unir cada asociación correspondiente. Otras láminas de relaciones categoriales. Agrupa esa palabra siguiendo la siguiente clasificación: por peces, oficios, aves, y una lista de palabras que deberá ahí ubicar en la categoría. Esto es parecido, si ustedes recuerdan, al ejercicio de la prueba Banfe 2, ¿no? La categorización de animales. Bueno, otra lámina, ejemplo de evocación categorial: escribe 16 nombres de animales. Ahí tenemos también una lámina informativa muy interesante. Otro ejemplo de clasificación de relaciones jerárquicas: ¿cuáles de las siguientes fotografías son de alimentos? Agrupa dichos alimentos por frutas, hortalizas y cereales. ¿Okay? Entonces, primero seleccionar todos los que sean alimentos y luego también agrupar por categorías diferentes. Otras clasificaciones: clasifica las siguientes palabras en función de si son cosas que están en la cocina, en un dormitorio, en el baño o en el salón. Fíjense, estas, si se dan cuenta, son láminas muy interesantes en las que se puede trabajar una gran cantidad de ejercicios, ¿sí? Aquí estamos dando ejemplos, pero imagínense que puedan usarse categorías para ciertos temas en particular. Bueno, otros ejemplos de clasificación de reconocimiento de rasgos no compartidos. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes medios de transportes no viaja por tierra? Ahí tenemos varios ejemplos. ¿Y cuáles no lo hacen por tierra? Bueno, revisamos ahora algunos ejemplos del razonamiento, que esta la entendemos como la capacidad que tiene el sujeto para conectar ideas o establecer relaciones, similitudes, diferencias, etcétera, entre ciertos conceptos y explicar qué principios o reglas no explícitas explican esas relaciones. Y bueno, algunos componentes como el de abstracción de similitudes y diferencias, que consiste en establecer determinadas asociaciones entre dos o más estímulos en función de los rasgos que comparten o los diferencian. Es por ello que este tipo de actividades también son conocidas con el nombre de tareas de asociación. Bueno, un ejemplo de la comparación entre conceptos, en la que se presentan dos o más estímulos y el sujeto tiene que encontrar semejanzas y diferencias entre ellos con base en, aquí una disculpa, ¿verdad? Es con base en sus características, qué es y para qué sirve, cómo es, etcétera. Y bueno, unos ejemplos, hay una lámina de en qué se parece y diferencia los siguientes objetos. Hace rato teníamos que describirlos, ¿se acuerdan? O sea, como para qué servían, pero ahora tenemos que diferenciarlos. Bueno, comparación entre conceptos. Explica qué es lo que tienen en común y en qué se parecen las siguientes pares de palabras: lenteja, garbanzo, sol, luna, calcetín, calzoncillos, agua, vino, Madrid, Badajoz, camión, barco, teléfono, carta, risa, llanto, uña, pelo, bolso, cinturón. Nuevamente les pediré que pausen el video para poder responder a este ejercicio.
Bueno, sobre la asociación entre conceptos y el emparejamiento se presentan dos columnas con igual número de estímulos relacionados de 2 a 2. El sujeto debe adivinar cuáles se relacionan. ¿Ok? Por ejemplo, podrías enlazar las palabras que guardan relación. Ahí tenemos dos columnas de palabras: lápiz, agua, sombrero, maceta y silla, y mesa, piscina, papel, cabeza, planta. Bueno, sobre asociación, bueno, también otro ejemplo, ¿no? De este mismo. Por ejemplo, podrías enlazar la foto que guarda relación. Ahí también les pediré que hagan su pausa para resolver a este ejercicio, ¿no? Tenemos ahí a Aladín, a un juguete, una muñeca y un carrusel, ¿sí? Entonces ahí, o más bien un caballito, ¿no? Luego tenemos un carrusel, una jazmín, una muñeca, otra muñeca, ¿no? Y un biberón. Bueno, para la clasificación se presenta una serie de estímulos y el sujeto debe ordenarlos o clasificarlos de acuerdo con sus criterios, con unos criterios de orden, similitud, pertenencia semántica, una relación lógica propios. Por ejemplo, une con una línea los objetos que están relacionados. ¿Okay? También les pediré la pausa. Bueno, para la clasificación de rasgos compartidos se ofrece un conjunto de estímulos, normalmente dibujos o palabras, y el sujeto debe agruparlas según un criterio, el más utilizado, las relaciones semánticas y o de utilidad. Posteriormente debe explicar por qué ha organizado los estímulos de esa forma. Por ejemplo, dime a qué categoría pertenecen las siguientes palabras: pan, arroz, carne, cebolla. Y bueno, se ordenan las siguientes palabras y explicar por qué: piscina, charco, lago, mar. Entonces, ordenarlas y explicar qué criterio utilizamos para ese ordenamiento: martes, sábado, jueves, domingo, soldado, sargento, capitán, general. Y bueno, nuevamente también les pido que podamos hacer la pausa para el ordenamiento o la clasificación. Bueno, tenemos ahora las clasificaciones de reconocimiento de rasgos no compartidos. El sujeto debe buscar en un conjunto de estímulos, icónicos o palabras, aquel que no comparte las mismas características con el resto o se diferencia más que los otros entre sí. Posteriormente debe razonar su elección. Tenemos estos ejemplos y ahí, bueno, un objeto que es diferente, ¿no? ¿Cuál es más diferente de este? Bueno, otro ejemplo de rasgos no compartidos: tacha o subraya la palabra intrusa o que menos esté relacionada con las demás. Tenemos varios grupos de palabras: manzana, huevos, queso, espejo, lentejas, lechuga, pollo, salchicha, ¿no? Salchica, galleta, televisión, horno, microondas, cordero, salmón, cerdo, ternera. Nuevamente la pausa para poder responder a este ejercicio. ¿Y por qué les digo la pausa y responder? Bueno, pues para que podamos tener más o menos la práctica de ellos antes de la ejecución con los pacientes. Bueno, de relaciones analógicas, analogías gráficas, se presentan dos dibujos o imágenes que guardan algún tipo de relación entre sí. A continuación se presenta un tercer dibujo y el sujeto debe averiguar qué tipo de dibujo permite establecer el mismo tipo de relación que entre los dos primeros. ¿Ok? Por ejemplo, este cuadrado azul es al cuadrado amarillo grande como el círculo eh, azul es ¿a cuál sería de estos dibujos? Habría que responder. Bueno, ahora hablamos de analogías verbales. Se presentan dos palabras que guardan algún tipo de relación entre sí. Y a continuación se presenta una tercera palabra y el sujeto debe averiguar qué concepto o palabra permite establecer el mismo tipo de relación que entre las dos primeras. Ok, bueno, dice por acá: completa las frases con la palabra que falta en cada analogía. Pez es a escamas, como pollo es a. Luego mesa es a madera, como cuchillo es a. Libro es a papel, como botella es a. Y ruedas es a bicicleta, como alas es a. Entonces ahí tenemos que encontrar como una analogía verbal con base en el modelo. Estos ejercicios pareciera como simples, pero a veces resultan complejos para algunos pacientes que tienen ciertas patologías. Bueno, luego analogías numéricas. Se presentan dos números que guardan algún tipo de relación entre sí y a continuación se presenta un tercer número y el sujeto debe averiguar qué cantidad numérica permite establecer el mismo tipo de relación que entre los dos primeros números. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Completa la relación que establecen a continuación: 22 es a 44, como 11 es a, 3 es a 12, como 9 es a, 100 es a 20, como 500 es a.
Otro ejemplo de analogías metafóricas consiste en transformar el sentido literal de las palabras en otro figurado, como consecuencia de una comparación tácita. Por ejemplo, en esta lámina completa las siguientes analogías implícitas en estas metáforas. Los museos son los cementerios del arte. Cementerios es a muertos, como museo es a. Ahí les pido que lo puedan responder. De hecho, los comentarios para este video les pediré que lo utilicen para responder a algunos de estos ejercicios. El río serpenteaba por la llanura, serpiente es a moverse haciendo ondas, como río es a. Bueno, otro de detección o localización de errores. Se presenta un estímulo verbal o icónico que presenta una información que es errónea. La tarea del sujeto consiste en decidir dónde se encuentra el error. Por ejemplo, la cara de una persona con una trompa de elefante. Y bueno, esta lámina, ¿qué es absurdo o erróneo en esta lámina? Ahí tenemos pues un ejemplo, ¿no? ¿Cuál será? Podemos responder en los comentarios. Bueno, sobre razonamiento lógico, preguntas que exigen respuestas lógicas. Como el propio nombre lo indica, se le plantea una pregunta al sujeto en la que ha de responder no en función de posibles juicios o opiniones, sino de un criterio lógico. Por ejemplo, los autobuses llevan sirenas. Y ahí tenemos algunas cuestiones en esta lámina. ¿Se habla en voz alta en la biblioteca? ¿Llevan sirena los autobuses? ¿Podemos andar sobre el mar? Uh-huh. Y bueno, luego deducción de conceptos, descripciones. El sujeto debe intentar deducir un concepto a partir de pistas conceptuales. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se relaciona? ¿Qué le va dando el instructor? ¿Qué le va dando el instructor, perdón? Y responde, por ejemplo, en esa lámina responde a las siguientes cuestiones. ¿Qué animal es grande, peludo y le gusta la miel? ¿Qué es amarillo, crece en los árboles y se lo pueden comer los monos? ¿Qué tiene dos ruedas, un asiento y nos podemos montar en él? Ahí tenemos algunos ejemplos de este entrenamiento. Bueno, seriación léxico-semántica. Ahí tenemos otro ejemplo. Ordena las siguientes palabras según una lógica y explica por qué. ¿Ok? Para seriación, ordenamiento de textos de forma lógica, pon el número que corresponde para ordenar estas acciones. Empecé a dibujar, cogí un lápiz, me senté en una silla. Mi amigo se cayó, mi amigo estaba jugando, mi amigo se hizo una herida. De ahí tenemos que hacer una seriación que corresponda a las acciones, una seriación de forma lógica. Seriación de tipo secuenciación temporal. Ordena cronológicamente las siguientes actividades colocando un número de orden en cada actividad, un 1 en la 1, en 2 en la segunda, perdón, etc. Por ejemplo, cortar el traje, comprar un retal de tela, estrenar el traje, rematar las costuras, probar antes de coser definitivamente, sobrehilarlo, coser las costuras, volver a probarse el traje, planchar el traje, etc. Si se pueden dar cuenta, he enumerado las diapositivas de manera que ustedes puedan colocar en sus comentarios del video a qué ejercicio corresponde tu comentario, ¿no? Por ejemplo, puedes poner, yo voy a dar la respuesta del ejercicio número 37 y es esta, ¿no? Del ejercicio, perdón, de la página número 37 y ya, con eso podremos todos compartir las respuestas en nuestro cajón de comentarios. Y hay muchísimos ejercicios, ¿eh? Entonces tendrán como suficiente para elegir. Luego, de seriación, secuenciación temporal, ordena estos dibujos en el orden en el que crees que han ocurrido y cuenta la historia. Ahí tenemos 4 imágenes y tenemos que ordenarlas. Seriación de relaciones lógicas de causa-efecto. Completa las frases escribiendo la consecuencia de cada acción. Puedes escribir más de una. Si llueve, entonces, y ahí tenemos opciones. Si estudio, entonces, y ahí tenemos más opciones. Bueno, seriación de relaciones lógicas de causa-efecto. Dime si el coche se rompe, entonces, ahí tenemos varias posibilidades de relaciones lógicas. Bueno, de series lógicas se presenta una serie de secuencias de estímulos que están ordenados en una secuencia serial según un algoritmo o regla de carácter lógico. El sujeto ha de averiguar cuál es dicho criterio y por lo tanto adivinar qué estímulos es el que va a continuación del último presentado en la serie. Por ejemplo, en este dibuja en el recuadro la figura que sigue a continuación. Tenemos 3 seriaciones, 3 cadenas de series y ustedes deberán
anotar aquí en el recuadro cuál es el que corresponde a la figura que sigue, vaya, en la serie. Otras de series lógicas, ¿cuál es el número que falta? ¿Sí? ¿Cuál sería? Ahí tenemos que deducir. Y en este otro también, insisto, os parecen ejercicios simples, pero tienen su nivel de complejidad. Bueno, para las matrices lógicas, consideradas por algunos como una variante de las series lógicas, esta tarea que implica un mayor nivel de dificultad en este tipo de tareas, y al igual que en el caso anterior, se presenta una secuencia de estímulos que se relacionan entre sí en función de un algoritmo o regla de carácter lógico, pero esta vez la secuencia de estímulos está configurada en un cuadro de entradas horizontales y verticales. Los elementos de cada cuadro se relacionan con los restantes según una regla lógica, y uno de esos cuadros no tiene información. El sujeto ha de averiguar qué estímulo es el que iría en dicho cuadro. Y ahí tenemos unos ejemplos, una lámina que dice: marca la figura correcta que falta para rellenar el hueco, ¿sí? Desde la A hasta la F, A, B, C, D, E, F, ¿cuál es el que embona perfecto en el hueco, ¿sí? O en el espacio blanco? Bueno, problemas lógicos. El sujeto cuenta con una serie de datos indirectos que tiene que utilizar siguiendo principios lógicos para poder resolver el problema. La variedad de problema que se puede plantear es pues inmenso. Aún así hay algunos tipos de problemas lógicos que se suelen utilizar más que otros. Juan y María tienen la misma altura. Esta pareja es más alta que la formada por Juana y Carlos, y estos a su vez son más altos que la pareja formada por Carmen y Fermín. Contesta verdadero o falso. Juan es igual de alto que María, Carlos es más bajo que Juan, Fermín es tan alto como Carmen, o Carmen es más alta que María. ¿Cuál es la que mejor corresponde a un problema lógico? Este es de pensar, ¿eh? Nos hace recordar como a esos ejercicios, ¿no? De, de problemas, ¿no? De resolución de problemas mentales. Bueno, adivinanzas, la resolución de problemas, adivinanzas. A la izquierda nadie me quiere, a la derecha ¿quién me viere? De un lado ni entro ni salgo, del otro mucho valgo. ¿Quién soy? Y bueno, ahí tenemos la solución, ya está dada, ¿no? El cero, pero por supuesto que ejemplos de resolución de problemas, adivinanzas, hay miles. Bueno, y hablemos ahora de los ejercicios para funciones ejecutivas. Estas sabemos que sirven para coordinar capacidades cognitivas básicas, emociones y para la regulación de respuestas conductuales frente a diferentes demandas ambientales. En un contexto más estrictamente cognitivo, el término funciones ejecutivas se refiere a un amplio abanico de operaciones cognitivas de orden superior destinadas a dirigir, valorar y controlar nuestra conducta para que ésta sea eficaz y adecuada al contexto. Para ello, se ven implicadas operaciones cognitivas relacionadas con la capacidad de iniciar una tarea, la formulación de metas, la planificación para lograrlas y los pasos para realizarlas de un modo eficaz, especialmente en la resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de láminas, primero de iniciativa como función ejecutiva, conceptuada como la capacidad que permite empezar una acción, proponer o iniciar algo por primera vez. Se estimulará con cualquier ejercicio en el que esté implicada la creación, la ocurrencia de ideas nuevas o la búsqueda activa de información. Dibujo libre. No vale realizar copias de láminas o cuadros, inventarse un relato corto, pensar el menú de toda la semana o pensar platos que no se cocinan habitualmente y que le apetecería comer, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te apetecería comer hoy? ¿Qué serías capaz de cocinar tú y cómo lo harías? Intenta hacer una adivinanza con los días de la semana. Si estuviera lloviendo de pronto se corta la luz, ¿qué harías? Bueno, ejercicios para la función de organización. En un principio podemos trabajar esta capacidad en casi todas las tareas que impliquen ordenar y clasificar papeles, fotos, estantería de comidas, nuestra colección de discos, recetas de cocina, etcétera. Por ejemplo, en esta lámina ordena los siguientes platos de forma que elabores un menú con dos primeros platos, 2 segundos y 2 postres. Lentejas, bistec de ternera con patatas. Estas láminas están, por supuesto, castellanizadas, ¿no? Las patatas. Salmón con verdura salteada, tío. Café, agua, vino, cerveza, fruta del tiempo. La tarta de manzana y la ensalada. Bueno, para planificación de secuencias de acciones, se plantea al sujeto una situación cotidiana como preparar la lista de la compra, un viaje, unas vacaciones o las actividades que se van a realizar hoy o durante la semana, y se le pide que enumere X posibles acciones necesarias para poder resolver dicha situación. Supón que te vas de viaje y tienes que llenar la maleta aquí hay una lámina, perdón, con algunas posibles situaciones para la planificación de secuencias.
Supón que te vas de viaje y tienes que llenar la maleta con las cosas que creas necesarias para el viaje. ¿Qué cosas incluirías? ¿Por qué y en qué orden? En función de tu presupuesto mensual, ¿cómo vas a distribuirlo a lo largo del mes? Organiza el menú semanal de manera que incluyas 2 días carne, 4 días pescado, 4 días huevo, un día legumbres, un día pasta, un día arroz y todos los días leche, queso, frutas y verdura. Ok, otra lámina de planificación, al planificar secuencias de acciones, supón que te vas a dar una ducha. ¿Qué acciones previas deberías llevar a cabo? Ahí tenemos que hacer una planificación, ¿ok? Asegurarse que el calentador está encendido, secarte, sacar ropa limpia, encender la luz del baño si es necesario, vestirte, secar una toalla con la que secarse al salir. Ya te estoy hablando así castellanizado, y hablé como argentino también. Bueno, entonces ahí tenemos como ejemplos. Por supuesto, ya nos dimos cuenta que todas estas láminas son adaptables, son flexibles para modificar a nuestra realidad. Miren, los laberintos, ¿sí? Los laberintos igual que el Banfe. Un laberinto es un lugar formado por calles y encrucijadas intencionadamente complejas para confundir a quien se adentre en él. La tarea consiste en recorrer, al ingresar en él, un camino para llegar a la salida. Dicho recorrido no es automático, sino que existe la posibilidad de tomar varios caminos alternativos y bifurcaciones. Tan solo uno de estos caminos es correcto, el que lleva a la salida del laberinto, y el resto no lo son. La tarea del sujeto es averiguar lo antes posible cuál es el recorrido correcto. En este tipo de tareas hay también implicadas capacidades tales como las visoespaciales y el control inhibitorio. Y bueno, ejemplos, tenemos allá una lámina y por supuesto podemos recurrir a muchos más. Recuerden que no estamos evaluando, entonces este ejercicio va a ser para la estimulación, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, este está muy padre, ¿eh? La resolución de problemas. Por ejemplo, se trata de unir los 9 puntos de este matriz con 4 líneas rectas. Entonces, este está muy padre, a mí me encanta, lo utilizo en cursos, talleres y por supuesto también en el plano terapéutico. Ahí tenemos una posibilidad de solución y está padrísimo porque generalmente cuando le planteamos a un paciente o a una persona, cualquier persona, él, digo, creo que es una cuestión ahí gestáltica, la persona tiende a mirar un cuadro y aquí claramente dice 9 puntos de esta matriz, pero nunca dice une los cuadros, une el cuadro, los 9 puntos del cuadro, ¿me explico? Por lo tanto, creen que la respuesta está dentro del cuadro, que ellos ven como cuadro, ¿me explico? Y no, vemos que la respuesta a veces nos pide como salirnos de lo cotidiano. Bueno, otra lámina para flexibilidad ante el aumento de robos y violencia. Una solución va a ser instalar mamparas al conductor y a los viajeros. Ponte en el punto de vista de los diversos implicados y expon posibles opiniones suyas. ¿Qué puede pensar un taxista? ¿Qué puede pensar el cliente? ¿Qué puede pensar el fabricante de vehículos? O sea, una flexibilidad mental. Estamos hablando ya de actividades también de funciones ejecutivas. Estas láminas que ya las conocíamos, que estaban en otro video. Juicio, relaciones de causa-efecto. Esta capacidad nos permite evaluar qué tipo de acciones se adecuan a ciertas normas o criterios, normas consensuadas socialmente, morales, etcétera. Como esta, ok, bueno, esta lámina creo que no va en esta, ¿no? Aunque bueno, sí podemos pensar como en una, más que de seriación, es sí de relaciones causa-efecto, ok. Ahí, como por ejemplo, preguntarle qué es lo que sucedió en las láminas, ¿no? Preguntarle por una relación de qué es lo que hizo la persona que produjo el accidente final. Y bueno, sobre toma de decisiones, después de un proceso cognitivo arduo, el sujeto debe conocer las distintas opciones de acción y consecuencias inmediatas y futuras de cada una de esas opciones. Un aspecto fundamental de los procesos ejecutivos es la toma de decisiones, entendida como la capacidad de seleccionar una respuesta entre varias posibles alternativas. ¿Cómo resolverías las siguientes situaciones? Intenta ofrecer como mínimo 2 posibles soluciones. Das a un interruptor pero la luz no enciende, entras a un restaurante y te encuentras un insecto en el plato, vas paseando y de pronto no sabes dónde estás ni cómo volver a casa, te cortas con un cuchillo. Para la creatividad tenemos ahí la de fluidez, inventar diversas formas de dividir una figura geométrica en una cierta cantidad de partes iguales, poner distintos títulos a una fotografía, a un texto, una historieta de imágenes, aportar varias soluciones a un problema de la vida cotidiana, inventar diversos eslogans para una campaña publicitaria. Por ejemplo, en esta lámina piensa en 3 eslogans para una campaña sobre protección del medio ambiente, incorpora una fotografía o dibujo.
¿sí? La creatividad a todo lo que da. Para la originalidad, inventar metáforas originales a diversas situaciones, los usos de las cosas. Se escoge un elemento de la vida cotidiana y se le pide al sujeto que nombre sus usos distintos, al habitual para dicho objeto. O en el sorpréndeme se presentan dos frases que han de completarse de dos formas, una respuesta lógica habitual esperada y otra respuesta ilógica inesperada, pero imaginativa, hasta cierto punto chusca, cómica, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina juega con palabras para amenizar, por ejemplo, las tarjetas de visita de, o sea, cómo serían las tarjetas de visita, las tarjetas de presentación o los letreros de información de un médico especialista en reforzar el hilo de la vida, un abogado o un estudiante de psicología. ¿Cómo serían las tarjetas de visita? Claro, se pide como originalidad, se pide como humor, ¿no? Para integrar el ejercicio. Y finalmente, las respuestas sorprendentes, ¿sí? Te voy a hacer en este ejemplo de la lámina, te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas de una forma lógica, pero también de una forma inesperada, pero imaginativa. Lavamos la ropa en, respuesta esperada, lavadora. Respuesta inesperada, ahí tenemos para responder el ejercicio. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestra presentación. Pues se pudieron dar cuenta que es muchísima información, demasiada información. Me he ido así rápido, pero sé que esto ya, no sé, expuesto en clase, en una cátedra, seguramente nos llevaría más de 1 hora, 2 horas, ¿no? Exponer solo este tema, porque nos da para resolver los ejercicios. Pero bueno, al final de cuentas yo lo que quiero mostrarles es los ejemplos de las tareas que se pueden realizar en estos programas de estimulación cognitiva o psicoestimulación. Y ahí tienes, me parece que de dónde cortar, de dónde elegir para seleccionar los que mejor nos convengan. ¿Ok? Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.